Buenos días, mi nombre es María Magdalena Presas Huerta, estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el presente video les hablaré sobre la práctica número 7, que es sobre curvas características del transistor bipolar para el Laboratorio de Electrónica 1 con el ingeniero Carlos Alberto Martínez García. El objetivo de esta práctica es obtener las curvas características de un transistor bipolar usando el osciloscopio como un trazador de curvas, determinar la ganancia de corriente directa del transistor, determinar la ganancia de corriente alterna del transistor y medir beta. En este caso vamos a utilizar el simulador multisim y se tiene que recrear este circuito, el cual lo tenemos aquí. Podemos ver una fuente de corriente alterna, un transformador, un puente de diodos 1B4B42, una resistencia de 3.3 kΩ, una resistencia de 100 ohms, una resistencia de 100 kΩ, una fuente interactiva de voltaje y nuestro transistor 2N3904. En la práctica nos piden medir la caída en la resistencia base con el multímetro para obtener una caída de voltaje igual a 2 volts. Entonces lo que haremos con nuestra fuente interactiva es calcular hasta que nos den los 2 volts que nos piden en la resistencia base. En este caso, aquí es con un voltaje inicial de 2.75 volts. Y a continuación nos piden observar en el osciloscopio la curva que genera. Moví las escalas y podemos observar una pequeña curva. Así se pidió hacer con esta tabla, la cual va incrementando de 20 en 20 microamperes. Y podemos ir observando las curvas que nos dio. Es importante recordar que una curva característica relaciona la corriente del colector con el voltaje del colector emisor y siempre se mantiene una corriente de base constante para poder observar estas curvas. Posterior, utilizando un analizador BJT, en donde podemos ver ya una gráfica con todas las curvas para poder ver las diferencias. En el eje X podemos ver el voltaje colector-emisor y en el eje Y podemos ver la corriente colector. Y para el reporte nos piden sacar la corriente base y el voltaje corriente emisor. O sea, con estos datos nos piden sacar lo que es beta y la corriente colector. En este caso, tenemos estos datos conforme el simulador. Aquí puse para medir la corriente y los multímetros nos dan todos los datos requeridos para utilizar las ecuaciones. En este caso, una corriente base de 92.6 microamperes, un voltaje corriente emisor de 143.4 volts y un voltaje colector de 147.71 volts, así como un voltaje inicial de 10 volts. Despejamos la fórmula de la corriente del colector, que es beta por corriente base, y nos queda que beta es igual a corriente del colector entre la corriente base. Al no tener la corriente colector, la sacamos sumando los voltajes. Aquí se desglosó como corriente colector y resistencia del colector.
y podemos obtener una corriente colector de 43.1 mA y un valor beta de 465.4. En el punto 2 nos pide lo mismo, pero ahora para 40 microamperes y para 80 microamperes. Y si nos regresamos a la tabla, sabemos que para obtener 80 microamperes, nuestro voltaje inicial lo debemos de poner en 8.75 y para obtener los 40 microamperes, nuestro voltaje inicial va a ser de 4.75. Se realizó el mismo procedimiento despejando las fórmulas correspondientes y para 40 microamperes nos dio una corriente colector de 18.8 miliamperes y un valor beta de 466.5. Y para el caso de 80 microamperes nos dio una corriente colector de 37.5 miliamperes y un valor beta de 468.16. Esto sería todo por la práctica número 7. Que tengan buen día.